Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Amén. Muy buenos días para todos. Que el Señor los bendiga y nos bendiga inmensamente a personas como nosotros que no somos lo mejor de mostrar para la ciudad, pero confiamos en alguien que se le debe mostrar a todo el mundo, ¿cierto? A Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bien, feliz de estar acá en la última exposición bíblica que tendremos de la serie de predicaciones que hemos llamado El Dios de toda gracia. Pero antes de adentrarnos un poquito en la exposición bíblica de hoy, quisiera compartirles algo. Hace más o menos 2 semanas atrás o un poquito más, yo estaba con el pastor Eduardo aquí organizando la sala que ustedes ven allá en el garaje. Y mientras estábamos organizando la sala en la parte de afuera, yo escuché una voz, y esa voz que escuché tenía un alto nivel de angustia. Entonces, cuando yo escuché esa voz, giré mi rostro y vi a una mujer joven que se acercaba hacia acá, que iba corriendo por esta cuadra, y nos preguntó a Eduardo y a mí: ¿ustedes han visto pasar una niña por acá? Una niña, ¿cierto? Han visto pasar una niña acá. Y entonces obviamente ya todas las células de este cuerpito se dispusieron para sumarme a la angustia de la señora y buscar a la niña junto con Eduardo. Así que efectivamente se preguntó allí en la esquina, en la clínica de implantes. Dijeron: sí, efectivamente vimos que una niña cruzó la 76. Y nosotros, ay, no. Entonces, obviamente le metimos turbinas a esto en serio. Y corrimos hacia arriba. Eduardo se desvió por otra cuadra, yo seguí corriendo y corríamos por todas las cuadras. Seguramente la gente diciendo: ay, en la Laureles hay mucho loco, ¿cierto? Vea. Y corríamos y sonó mi celular, como ese, sonó mi celular y Eduardo Vargas, y yo: ay, hola Edu, ¿cómo estás? Ronald, ya encontré la niña. Ya estoy con la niña aquí en D1. Ya encontré la niña, estoy con ella aquí en el D1. Entonces, ¿cierto? Qué alegría. Entonces ya el júbilo, todos felices. Y entonces yo pensé, bueno, ¿qué debo hacer ya en este momento? Pues ir a buscar a la mamá, ¿de acuerdo? Entonces me devolví trotando nuevamente hasta donde estaba la mamá, y a lo lejos, de esta cuadra aquí en la esquina hacia arriba, a lo lejos yo le decía a la señora, y yo trotando y le decía, venga. Y la señora estaba como de pie al lado de un carro, y la señora, yo no veía que me entendía o no sabía qué estaba pasando, pero yo le veía que la señora no caminaba hacia mí, yo, ¿qué será lo que pasa? Entonces seguí yendo y le dije, venga. Entonces ya cuando había cierta distancia ya le pude decir, tranquila, que ya encontramos su hija, venga hacia acá. Sin embargo, la señora tampoco era capaz de venir hacia mí. Entonces ya me acerqué y me di cuenta que obviamente fruto del miedo que tenía la señora, pues estaba medio paralizadita. Entonces ya yo le dije, no, tranquila, ya encontramos tu hija, vamos al lugar donde está. Entonces le dije que me pusiera por acá su mano, y yo le ayudé a ir hasta el D1. En todo el recorrido, lo que esta mamá, esta mujer joven decía es: ¿cómo se me pudo ir? ¿Cómo se me pudo perder? Y yo, ¿por qué? ¿Y en qué momento? Y todas esas cosas tan difíciles que puede pensar un padre cuando ve que su gran tesoro se ha extraviado, se ha perdido. Cuando llegamos donde estaba la niña,
La señora, como desmadejada, se sentó en la banca de al lado, no podía nada más que estar ahí como medio en shock todavía, pero ya, gracias al Señor, todo bien. ¿Listo? Bien. Lo que quiero preguntarte, basándonos en la historia que acabo de compartirles, es lo siguiente. ¿Tú podrías decir que tu vida cristiana se parece bastante a esto que acabo de contar? A ver, es decir, tratemos de explicarlo un poco más. Como si tú fueras esa mamá. Y como si la salvación que el Señor te ha dado fuera esa hijita. ¿De acuerdo? Y mucho de lo que más o menos es nuestra vida es estar diciendo, se me perdió, o la dejé ir, o me estoy alejando de aquello que es lo mejor de la vida y posiblemente no lo podré recuperar más. Y el problema de eso es que uno se mira a sí mismo en esa impotencia y en esa incapacidad y en esa frustración cotidiana. Uno se ve a sí mismo y empieza a despreciarse con tenacidad por el descuido, por la irresponsabilidad, por la inconstancia, por la infidelidad al Señor. Y después llega la parálisis, que es fruto del miedo de sentir que estamos perdiendo lo mejor que hemos recibido del Señor. Y la vergüenza y la culpa. Y literalmente no te permite avanzar y creer y confiar que aquello que ya ha sido hallado te espera allá. O sea, ya eso fue hallado y te espera, pero uno está sin capacidad para avanzar. Tal vez tu vida cristiana se podría definir como la constante sensación de que vas a perder lo más valioso. Bueno, si tal vez para ti eso es algo que sí, o sea, sí puedes entender que tu vida cristiana es más o menos algo parecido a eso, entonces te invito a poner tus ojos y los ojos de todos nosotros en esta mañana todavía, poner nuestros ojos nuevamente en el Dios de toda gracia. Entonces, por favor, en sus Biblias, en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia, Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hacia adelante y vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberlo visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él,
y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Vamos a tomar un minutico para orar, ahí todos nosotros, delante del Señor. Y este tiempo lo tomamos para que venir acá no sea un desperdicio de tiempo. Ahí estás delante del Dios vivo, no un ídolo que se parece a los hombres, no una figura superficial, una idea superficial de un diosecito por allá. No, estamos delante del Dios vivo, el que creó este mundo, nos hizo para Él. Y en cualquier momento regresará. Estamos delante de Él. Habla con tu Creador. Pídele que te abra el corazón, que te abra los ojos para que puedas entender, para que puedas conocer la vida que Él da. Padre nuestro, tú conoces bien nuestro corazón. Nos conoces a todos aquí en este lugar. Y tú sabes bien que nosotros venimos acá no porque nos sintamos muy especiales o mejores que el resto del mundo, o porque nos sintamos, Señor, santos en nuestra propia justicia. No, Señor, nosotros venimos acá como pobres en espíritu, como personas que reconocen su necesidad de ti. Venimos a ti porque tú eres nuestra esperanza. Y en ti esperamos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Bien, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo. A ver, en esta carta más bien escrita por el querido apóstol Pedro, fue escrita para iglesias que necesitaban ser consoladas y fortalecidas. Ya vamos a entender un poquito por qué. Estos hermanos y hermanas de esos diversos lugares de Asia Menor necesitaban entender un poco mejor la nueva realidad que ahora se hizo posible en ellos por estar unidos a Cristo Jesús. Necesitan entender mejor qué significa eso. ¿Por qué? Hermanos, porque están sufriendo. Estas iglesias están sufriendo y están sufriendo por causa de su fe en Jesucristo. No sabemos exactamente si ellos están ya empezando a sufrir la persecución oficial del emperador, la institucionalizada por el emperador, o no sabemos si sus aflicciones a esta altura de la historia tienen relaciones con las aflicciones que padecemos por nuestros familiares, nuestros vecinos o las personas que en otro momento fueron nuestros amigos, pero que desde el momento que dijimos que los amores desordenados de nuestra vida, las pasiones que teníamos puestas en tantas vanidades humanas eran una locura, y ahora nuestro amor ha sido puesto en Jesucristo. Cuando empezamos a decir esas cosas, puede ser que pase lo que le pasó a ellos: sufrimiento. Estos hermanos no la están pasando bien.
Y un punto muy importante, que creo que todos nosotros entendemos claramente, un punto importante de esta situación de sufrimiento, cuando uno está sufriendo, le ocurría a ellos y le ocurre a cualquier parroquiano todavía en el año 2023. ¿Qué es? Los sufrimientos nos hacen evaluar si aquello que nos está provocando sufrimiento es tan valioso como para seguir en él, en ese sufrimiento. ¿Cierto? Todos nos preguntamos eso. Hombre, esto está tan duro, esto está tan difícil que yo tengo que mirar qué hacer. O quito de mi vida la causa del sufrimiento o acepto mis sufrimientos porque lo otro es mucho más valioso, mucho más valioso. Mucho más importante para el propósito que quiero compartirles hoy es esta segunda idea en medio de esta iglesia que está sufriendo. Y ahí va lo que quiero que quede más claro para esta mañana. Las pruebas de nuestra fe, las tentaciones que soportamos en la vida cotidiana, las luchas con el pecado que está aquí en nosotros, las luchas con el egoísmo, las luchas con el miedo, todas esas cosas que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana como creyentes, no nos hacen pensar muchas veces que nosotros no vamos a poder continuar, que nosotros tarde o temprano vamos a claudicar, que nosotros abandonaremos nuestra fe en Jesucristo porque la vida aprieta y definitivamente parece que no voy a ser capaz. Finalmente me tocará tirar la toalla. Bueno, no es difícil entender esto, en el caso de ellos y es el caso de nosotros. Así que en esta difícil condición en la que se encuentran estos hermanos de esas iglesias, Pedro les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros esta mañana muchas de las maravillas de la gracia de Dios que están representadas en la salvación de su pueblo y de sus hijos para que nosotros seamos confirmados en ellas. Y lo que vamos a hacer a continuación es describirlas para tratar de entender después un poco más lo que se pretende hoy. Por favor, si tienes tu Biblia ahí, dime en primer lugar, trata de verla. ¿Cómo es que el apóstol Pedro define en primer lugar a esos hermanos y hermanas de Asia Menor? ¿Cómo los denomina? Bien. Ustedes eran los que se sentaban adelante en el salón, ¿cierto o no? Expatriados de la dispersión. Ese nombre es tan raros que usaban por allá esa gente. Bueno, aquí vamos a tratar de entenderlo muy sencillito. Esta forma de definirlos inicialmente era un término técnico para referirse a las colonias judías que vivían fuera del área de Palestina. O sea, las que no vivían ahí en su tierra, vivían lejos. Eso especialmente en la época helenística les llamaban expatriados de la dispersión. Pero el apóstol Pedro le está escribiendo a gente que no es judía, o sea, le está escribiendo a gente que es mayoritariamente ¿qué? Son gentiles. Gentiles significa que son personas que no son judías. Pedro les está escribiendo a esos hermanos, ¿y eso qué puede significar para ellos? Llamarlos expatriados de la dispersión. Lo siguiente, hermanos, ahora ellos, por la fe que tienen en Jesucristo, ahora, en ese momento de la historia, ya no viven en su tierra, ya no más. Dios mismo los ha sacado de las formas y de los valores de este mundo, el cual está feliz en la autonomía moral, en la independencia de Dios. Este mundo que corre hacia el descalabro, según ustedes ven en noticias, al igual que yo.
corre hacia su descalabro, pero Dios saca a su pueblo de ese mundo, esos valores, ese sistema de creencias, y ahora los convierte en extranjeros en este mundo, pero ahora los hace ciudadanos de su reino. Bueno, entonces no olvides tú rápidamente también que crees en Jesucristo. Él es el Señor de tu vida, lo sigues a Él. Recuerda, este mundo, o más bien este sistema de valores que gobierna este mundo, es algo ajeno para ti, de lo que fuiste sacado. Eres como un extranjero en este mundo. En segundo lugar, el apóstol Pedro les va a llamar ¿cómo? ¿Cómo les llama? Eso, muy bien. Elegidos. Y puede ser que a esta altura de tu vida cristiana, si eres cristiano hace años o no, es difícil escuchar esos términos en la escritura, elegidos, y puede ser que tú pelees con eso. Yo también peleé un tiempo con ellos hasta que las mismas escrituras me convencieron de esa realidad que es espectacular. Pedro les llama a estos hermanos elegidos. Ellos son elegidos. Hermanos, amigos, Dios hizo distinción entre ellos y los demás hombres. Escucha eso. Dios hizo distinción entre ellos y los demás hombres. Sin ninguna razón aparente que pudiéramos hallar en nosotros mismos, Dios nos escogió en medio de todos los hombres y mujeres de este mundo. Dios nos escogió para enriquecernos con su propia gloria y para no correr el mismo destino de este mundo. Esta elección, dice Pedro, es hecha según el previo conocimiento de Dios, por la obra santificadora del Espíritu, y para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Es lo siguiente, hermanos: el bendito y único Dios nos convierte en el especial objeto de su amor antes de que el tiempo existiese, para que llegado el tiempo participáramos de su plan de redención, plan en el que intervendría su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo y por supuesto el Padre. Bueno, pensar en estas cosas nos lleva a unas alturas por allá que a veces es como difícil y uno no sabe cómo desenredarse de eso. En fin, aunque no sepamos discernirlo todo con precisión, Pedro le recuerda a estos hermanos sufrientes de las iglesias de Asia Menor que ellos son elegidos. Si tú tienes el privilegio de haber nacido de nuevo, es decir, de que Dios te dio el privilegio de conocer a su Hijo Jesucristo, tienes que saber que Dios te escogió antes de que este mundo fuera hecho, para que llegado el tiempo lo disfrutaras a Él. El apóstol Pedro sigue avanzando y después de decir que somos expatriados de la dispersión, ahora este mundo no es nuestro mundo, nos sentimos un poco ajenos y extraños porque nuestra patria está en los cielos. No hay tiempo de explicar eso, no se imaginen por allá con arpas y ángeles y todo eso, no. Si quieren pueden entrar a la academia. En la academia hay un curso que se llama Cielos Nuevos y Tierra Nueva, ahí les van a explicar. Después de decir que somos expatriados de la dispersión, después de decir que somos elegidos, ahora Pedro les dice a sus hermanos que Dios nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. A una esperanza viva. Las esperanzas de este mundo y las esperanzas de los hombres y las mujeres que pertenecen a este mundo son tan pobres, tan tristes, tan vacías. Recuerden que nosotros participamos de esas esperanzas en un tiempo. Es más, muchas veces nuestro corazón se ve seducido
a que nuestras esperanzas sigan siendo esas. Pero hay que decir la verdad, este mundo tiene unas esperanzas tan pobres, tan tristes. Permítanme por lo menos definir una de esas esperanzas. ¿Qué les parece lo siguiente? Hacer todo lo posible para que todos tengan el dinero necesario para consumir lo que se desea sin que los demás frustren ese proyecto. La esperanza de este mundo. Bueno, pues Pedro nos dice aquí que Dios nos ha traído una verdadera esperanza que está viva. Es una esperanza que está viva. Esa esperanza depende de la resurrección de Jesucristo y está basada en la resurrección de el Señor Jesucristo. Miren, de la misma manera que como nosotros hemos aprendido en Semana Santa, seguramente desde pequeñitos, o nos ha tocado ver ciertas películas, al tercer día, recuerdan que Jesús fue resucitado. De la misma manera que Él resucitó, esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza viva. De la misma manera que en la resurrección de Jesucristo nosotros vemos que la muerte dio paso ¿a qué? A la vida. De la misma manera que el dolor dio paso ¿a qué? Al gozo. De esa misma manera, hermanos, en nosotros va a cumplirse esa misma resurrección. Nuestros cuerpos quebrantados experimentarán su sanidad, la recuperación, su restauración. Y nuestros cuerpos completamente restaurados ahora gozarán del Señor en una creación completamente sanada, curada y restaurada. Y la garantía de eso es Jesucristo resucitó entre los muertos. Si Jesús no resucitó, y eso no es un hecho de la historia que cualquier persona puede verificar, si eso no es un hecho de la historia, estamos hablando carreta. Ninguna de esas esperanzas que decimos tener son verdaderas. Y como el mundo moderno se crea esperanzas de cosas ingenuas e ilusas, pero no. Esta esperanza está viva es porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Pero Pedro nos dice que Dios nos hizo nacer de nuevo una esperanza viva. O sea, para poder ser partícipe de esa esperanza viva hay que nacer de nuevo. Y les pregunto, ¿cuántos aquí pueden nacer de nuevo? O sea, como Jesús le decía a Nicodemo en ese diálogo, como Nicodemo le decía a Jesús, ¿acaso yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a salir? ¿Hay alguno aquí que pueda volver a nacer 2 veces? Bueno, no. Pues la respuesta es no, ¿cierto? No. No, ninguno de nosotros podemos hacer eso. Pero Pedro dice que Dios nos hizo nacer de nuevo. Como el pastor Eduardo lo estuvo diciendo hace como 3 semanas atrás, 3 domingos atrás, Dios hizo posible para su pueblo que el corazón de piedra fuera cambiado por un corazón ¿de qué? De carne. Y ahora ese corazón de carne que Dios mismo iba a traer a los seres humanos, a nosotros, tendría la capacidad de palpitar por Dios, de conocerlo a Él, de amarlo a Él y no simplemente de entenderlo como algo muy, muy bonito y muy noble y muy lindo, como la religión esa que algunos practican, sino que se nos daría un nuevo corazón y nuestros ojos serían abiertos y por fin veríamos lo que no hemos visto acerca de Él. Dios es quien hace esta maravilla. Entonces son elegidos, son expatriados de la dispersión. Dios el Padre nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva y también dice que
Todos ellos que en ese momento están sufriendo por su fe, pero todos ellos han sido partícipes de la herencia de Dios. ¿Sí lo notan en el pasaje? Herencia. Canaán, algunos de ustedes han escuchado hablar de Canaán o tal vez han escuchado hablar más fácil de la tierra prometida, ¿cierto? La tierra prometida de los judíos. Bien, estamos tratando de hablar de eso. Canaán fue la tierra que Dios le prometió a su pueblo Israel. Y ese territorio llegó a convertirse en la cosmovisión del judío en la herencia de Dios, esa tierra, ¿cierto? Es herencia nuestra que ha sido dada por el Señor. Pero escuchen lo que decía un comentarista bíblico de los varios que consulté para esta exposición bíblica. Escucha lo que este hermano dice. La herencia de la iglesia, no la herencia de esa tierra prometida en Canaán, no. La herencia de la iglesia no puede ser asolada por la guerra, profanada por los enemigos o estropeada por el tiempo. Y así es como Pedro la describe en un sentido. Esta herencia que el Señor nos ha dado no puede corromperse, no tiene ninguna mancha ni caerá bajo los efectos de la debilidad o la decadencia. Esta herencia está reservada, como cuando tú llamas a un restaurante o mira la aplicación y reservas una mesa. Esta herencia que Dios va a dar a los suyos está reservada, aguardando el momento en el que llegues allí. ¿Para qué? Para que disfrutes de sus delicias. Aguardamos esta herencia, todos nosotros. Pedro está tratando de decirlo de manera muy sintetizada en todas las riquezas de la salvación que Dios nos ha traído en su Hijo Jesucristo. Y es tan hermoso todo que nos ha llegado que Pedro, si ustedes se dan cuenta, él está haciendo una alabanza, una doxología. Él dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación que Pedro está anunciando es tan completa y es tan rica que los profetas mismos buscaban y trataban de investigar, de descubrir de qué se trataba esa salvación. Y se trataba con base en lo que el Espíritu de Dios mismo, el Espíritu de Cristo mismo les hacía entender a ellos. Y además esa salvación es tan hermosa, tan espectacular, que los ángeles anhelan contemplarla. Bien, hasta acá, más o menos. Como siempre decimos, si te estás durmiendo me dices para hablar más bajito y no despertarte. O si quieres despertar, este es el momento. ¿Qué va? Todo lo que hemos dicho, todo lo que Pedro ha dicho hasta este punto, para preguntarles esto. ¿A ti te parece hermosa esta salvación? No tienes que responder, tranquilo, ahí tú solita y solito. ¿Te parece hermosa esta salvación? No hay nada en el mundo como ella. Ni los hijos, ni la educación, ni la sexualidad, que todos son cosas maravillosas. Nada es como esto que el Señor nos ha dado. Y ahora les pregunto lo que viene. ¿Te aterraría pensar que puedas llegar a perder la posibilidad de hallar esa vida, esa salvación que inicia allá? Recuerden que la salvación es para por allá más adelante, cuando yo me muera, y no, estamos hablando de la vida eterna ya, en este momento, aquí en este corazón. ¿Te aterraría pensar que puedas llegar a perder esa maravilla, así como esa mamá pensando que perdió a su hijita? ¿Te aterraría pensar eso? Tal vez tú dices, no tanto. Bueno, cuando tú
te ves a ti mismo sinceramente, cuando tú transparentas tu corazón y te das cuenta de que es oscuro, y si tú me dices que tu corazón no es más bien clarito, yo podría ayudarte a ver que no es así. Facilito. Cuando tú te transparentas, cuando tú te pones seria contigo mismo y empiezas a meditar en la vida, piensas en ti y ves esta salvación que se te da en Jesucristo, notas tu propia debilidad, tu propia impotencia para sostener tal salvación, ¿no te aterra? ¿Ah? Más o menos. Bien. Yo les voy a poner entonces la siguiente ilustración para poder que entiendan lo que estoy tratando de decir. Para poder hacerme explicar, que yo a veces no soy muy claro. Entonces ahí va el ejemplo. ¿Recuerdan que hace 8 días dijimos que tú estás en un centro comercial y entonces te llaman: Ivonne, ven por favor a la oficina de administración del centro comercial porque te hemos obsequiado un carro 0 kilómetros, ¿cierto? ¿Recuerdan que esa ilustración la usamos hace 8 días? Bueno, vamos a continuar con la ilustración. Entonces llega Ivonne, o llegas tú ahí a la oficina. Estás feliz, te ganaste un carro, nunca te habías ganado nada en la vida, y además el carrito que tenía ya estaba fallando, ya las llanticas estaban regulares, te ganaste un carro. Y oh sorpresa, cuando llegas a la oficina de administración, descubres que el carro que te van a regalar es un Ferrari. Todos ustedes saben que es un Ferrari. Sí. Bueno, muy bien. O sea, para decirlo de otra manera, es un carro muy caro, es un carro muy emocionante seguramente, y es un carro muy bonito. Te van a regalar un Ferrari en Viva Laureles. ¿A qué le hacen promoción? A Molinos o Arcadia o bueno, cualquiera de estos. Bueno, no olvidemos de Unicentro. Ahí está, te lo ganaste, fue un Ferrari. Ay no, qué emoción tan impresionante. Ya te ves ahí montada, tomándote las selfies, montándote a redes sociales. No, qué cosa tan hermosa. Un Ferrari, estás completamente emocionada, nunca lo habías imaginado. Y entonces cuando estás firmando todo, la entrega de los papeles, te dicen: te voy a decir unas cositas sencillitas. Mira, debes ser muy puntual en llevar el carro a las garantías, pues a los mantenimientos preventivos. El primero debe ser dentro de un mes. Bueno, realmente el valor es un poquito alto. El primer mantenimiento cuesta 20 millones, listo. Pero tienes un Ferrari, no olvides que tienes un Ferrari. Entonces uno dice: no, yo tengo un Ferrari, ¿yo cuándo voy a tener un Ferrari en la vida? No, yo tengo que hacer algo, vendo mi carro, vendo el carro viejito y pago el primer mantenimiento. Después te dicen: bueno, ya empezó el año, ya se liquidó el impuesto del carro y bueno, pues sí es un poquito alto, 90 millones debes pagar por el impuesto de ese Ferrari. Entonces ya tú empiezas a pensar, ¿qué? ¿Cómo la ves? Ya empiezas a pensar como que espérate, espérate a ver qué es un Ferrari. Bueno, entonces empiezas a descubrir que tal vez tú no eres capaz de sostener ese vehículo, ese regalo. ¿Estamos entendiendo? A ver, lo que Dios nos ha dado y que Pedro está anunciando en este primer capítulo, en los primeros versículos, como una doxología, como una alabanza, es más grande que un Ferrari. Es más, un Ferrari es nada. Ferrari es nada en comparación a esto. Esto es una hermosura, esto es una belleza. Pedro nos anuncia todo lo que hemos sido y hay mucho más en la escritura que se nos dice. En la carta misma se nos dicen más cosas, pero aquí solamente está poniendo un destello de lo que hemos recibido en Cristo Jesús, lo que caracteriza la salvación que Él nos trae, y nos parece tan espectacular, nos parece tan grande, nos parece tan hermosa, pero después empezamos a pensar en nosotros, empezamos a evaluarnos a nosotros y
empezamos, en cualquier momento lo puedo perder. En cualquier momento puedo perder eso que se me dio. Yo no soy capaz de sostener eso. ¿Cómo sostengo esa vida? Todo eso que se me da. No. Yo no soy capaz. Hermanos, por eso es que es tan hermoso lo que Pedro dice en el versículo 5. Por favor, léanlo ahí. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dios, nos está diciendo Pedro, Dios mismo nos está diciendo Pedro, ¿qué es lo que hace por su pueblo, por sus ovejas? ¿Qué hace Él? Él nos protege para alcanzar la salvación que Él mismo nos ha dado, con alegría, con deleite, con placer. Cuando el apóstol Pedro dice aquí, protegidos por el poder de Dios, la imagen que él trata de traer a nuestra mente, pues que nosotros no leemos griego ni nada de esas cosas, pero esos términos que aparecen en los textos originales, esa palabra protegido es una palabra que nos hace pensar en un país. Imagínate un país o una ciudad con una fuerte protección militar. Recuerdan, en la época de los romanos, ahí estaba una ciudad amurallada, pero además de eso tenía una fuerte resistencia militar porque los soldados estaban bastante capacitados, especialmente justamente eso, lo que hay en el interior de la ciudad es salvaguardado y custodiado por personas capaces de ofrecer ese servicio. En ese caso, ¿quiénes son? Militares. Ahora, según Pedro, ¿quién es el que ofrece esta protección sobre su pueblo, sobre sus hijos? ¿Quién es? Es Dios. ¿Y es qué de Dios lo que nos protege? El poder de Dios es pequeñito. John Jairo, ¿es pequeñito el poder de Dios? Es muy grande. Es muy grande, es el poder de Dios el que conserva a personas como tú, que no eres fácil, como yo, que soy menos fácil. Y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva. Dios, hermanos, es quien hace esto por sus hijos, para que nosotros seamos preservados hasta el fin, en medio de las pruebas, en medio de la tentación, en medio de las luchas interiores, exteriores. Nosotros somos sostenidos por el Dios de toda gracia. Hermanos, si estos hombres y mujeres de las iglesias de Asia Menor que estaban sufriendo y a quienes Pablo y a quienes el apóstol Pedro les escribe, si esas personas estaban atravesando momentos difíciles y esos momentos les estaba inquietando el corazón, ¿por qué? Porque es que sufrir es muy duro. Yo, con tal de no sufrir, yo hago lo que sea, niego al que sea. Díganme qué hay que hacer. Ellos en ese contexto de sufrimiento podían sentir inquietud en su corazón. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con nuestra fe? Nosotros sí vamos a ser capaces de salir adelante. Sí vamos a ser capaces de ver que estos soldados arresten a mis hijos, arresten a mi familia y me digan que si yo no niego mi fe en Jesucristo, los asesinan delante de mí. Eso era lo que pasaba. En esa época y en épocas más recientes también ha pasado. Aún aquí en Colombia ha pasado. ¿Cómo, Señor? En medio del dolor yo siento que voy a claudicar.
Yo siento que voy a tirar la toalla, Señor, siento que no voy a ser capaz. Pero estos hermanos, al igual que nosotros, necesitaban ver al Dios de toda gracia que está por ellos, para terminar la obra que había empezado en ellos, porque nadie las arrebataría de su mano. ¿A quiénes? A sus ovejas, según vimos hace 8 días. Porque nadie y nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hace muchos años atrás, hace casi 5 siglos más o menos, hombres de las iglesias en Holanda se reunieron a hablar sobre este tema puntual que estamos hablando hoy, de si la perseverancia en la fe es algo con lo que nosotros podemos contar. Dios nos da evidencia en la Escritura de que Él preservará nuestra fe hasta el fin y que Él nos llevará con éxito hasta el otro lado. Ellos se sentaron, muchas iglesias en Holanda, a hablar sobre este tema, y es algo tan pastoral, tan hermoso, que se los voy a leer. Eso aparece en los cánones de Dort y se los voy a leer a continuación. A los que Dios llama conforme a su propósito, a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y regenera por el Espíritu Santo, a estos les salva ciertamente del dominio y de la esclavitud del pecado, pero no les libra en esta vida totalmente de la carne y del cuerpo de pecado. De esto hablan los cotidianos pecados de flaqueza, y el que las mejores obras de los santos también adolezcan de defectos, los cuales les da motivo constante para humillarse ante Dios, para buscar refugio en el Cristo crucificado, para matar progresivamente la carne por el espíritu de oración y los santos ejercicios de piedad, y de desear la meta de la perfección, hasta que librados de este cuerpo de muerte, reinen con el Cordero de Dios en los cielos. A causa de estos restos de pecado que moran en el creyente, y también con motivo de las tentaciones del mundo y de Satanás, los convertidos no podrían perseverar firmemente en esa gracia si fuesen abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada, y los guarda poderosamente hasta el fin. Amén. Les pregunto, yo creo que casi todos podríamos responder esta pregunta, aunque no sepan mucho de la Biblia, ¿o sí? ¿Quién es la persona más idónea para hablar de la gracia y de la misericordia de Dios al preservarnos hasta el fin en medio de nuestra caída? ¿Quién? Bien. Bien. Va pues. Pedrito, el soberbio, el altivo, el sobrado, el que todos aplaudían, con el que todo quería juntarse. Yo soy amigo de Pedro. Pedro el apóstol. Ahí está. Pedrito un día, ahí con el Señor Jesucristo, escucha de su Señor que le dice lo siguiente. Jesús le dice lo siguiente a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido y los ha pedido a todos ustedes, a los apóstoles, para zarandearlos como a trigo. Pedro, pero yo he orado por ti, para que no te falte la fe. Y Pedro, cuando vuelvas, cuando regreses, confirma, consuela, anima a tus hermanos. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Diciéndole a sus hermanos de Asia Menor: véanme aquí. Con una gran caída, una caída tan seria como la negación de Jesucristo, pero Pedro era una oveja.
Jesucristo iba a dar su vida por él. Pedro mismo conocería la hermosura del Dios de toda gracia, que lo preservaría en medio de su debilidad, de su torpeza, de su insensatez. Este es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros amamos y a quien servimos. Dos aplicaciones sencillitas que Pedro mismo nos va a dar. Si tú vas a tu casa ahorita a terminar de leer el capítulo número 1 de Primera de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro mismo da dos aplicaciones a lo que acaba de decir. Dos aplicaciones. La primera, hermanos, esta seguridad que Dios mismo quiere que cada hijo e hija suyo disfruten en toda la tierra, que esa seguridad es suya. ¿Cuál? Que Dios nos protege con su propio poder para que alcancemos la salvación. Esa seguridad debe ser el estímulo principal. ¿Para qué? No para que lleves una vida descuidada, no para que te imagines que no importa cómo tú tratas tu cuerpo, a quién dejas a quién le permites que lo vea desnudo, qué dices, qué hablas, qué escuchas, qué ves. Esta seguridad que el Dios de toda gracia nos da tiene el propósito de guiarte hacia el carácter refinado, puro, limpio de tu Salvador Jesucristo. Eso es lo que vas a encontrar inmediatamente después de los versículos que acabamos de leer. O sea, el hecho, hermanos, de que Dios nos preserve a nosotros, sus hijos, nos da la confianza y la seguridad y el anhelo y el deseo de ser más como Él, aunque en ese tránsito tropecemos muchas veces. En segundo lugar, el apóstol Pedro va a decir que una de las formas más eficaces que Dios usa para preservar la fe de sus hijos es la iglesia. Somos nosotros. O sea, nosotros mismos apoyándonos, animándonos, exhortándonos, nosotros mismos. Y yo entiendo, yo sé que cuando, volviendo a la figura de hace 8 días, si uno está metido en un redil con otras ovejas, uno siente que esta me mordió y que esta me dio una patada y que esta me miró como raro y yo no le he hecho nada. Yo sé, estar con nosotros no es fácil. ¿De acuerdo? Pero Dios, hermanos, que nos ha hecho hermanos y nos ha reconciliado los unos con los otros, ha provisto esta iglesia local o la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia universal, para que tú seas preservado en la fe hasta el fin. No pienses que la iglesia es un asunto como que los hombres inventaron y entonces son muy especializados en esclavizar a la gente. Yo sé que eso ha pasado en la historia, pero la iglesia no es el invento de nadie excepto de Dios. Y esto está provisto para asegurarnos en la fe, para ser protegidos hasta el fin. Es mejor que un hermano me muerda acá, que una oveja me muerda acá o me dé una patadita, a ser devorado por los lobos, a ser robado por justamente los ladrones que sí acechan este mundo de oscuridad. Que bendito sea el Dios de toda gracia por lo que nos ha dado. Y bueno, tomemos un minutico para orar ahí. Padre nuestro, queremos adorarte a ti como Pedro mismo. Bendito seas por lo que has hecho, Señor, con nosotros. Bendito seas por asegurarnos de tal manera
Ojalá podamos descansar ahí. Ojalá podamos descansar en lo que tú has hecho en tu Hijo Jesucristo por nosotros. Padre, yo te ruego, Señor, sobre toda la iglesia, danos la gracia de descansar en ti, de verte a ti suficiente y capaz de heredarnos de manera eficaz lo que nos has prometido. Aunque es tan grande y nosotros nunca seríamos capaces de disfrutar algo de ese tipo, pero tú nos has asegurado que lo haremos. Disfrutaremos aquella herencia que hoy ya disfrutamos, Señor, que yo ya disfruto en este mundo caído, en esta ciudad que a veces es tan triste, pero el gozo que no se destruye, Señor, en mi corazón y que has puesto por tu gracia. Gracias porque ninguno de tus hijos se perderá, ninguna de tus hijas será arrebatada de tu mano. Tú eres capaz, eres suficiente para asegurarnos lo que has querido darnos, Señor. Por eso te adoramos a ti hoy. Te adoramos. Que bendito sea tu nombre. Que bendito sea el Señor.